Y bueno, para ello, sin más, yo quiero darle la más cordial bienvenida a dos grandes expertos. Primero, al doctor Saúl Iván Hernández Juárez, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la máxima casa de estudios. Mi querido Saúl, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Es un placer estar aquí y un honor para que se haga una plática a gusto. Claro que sí, vamos a platicar a gustísimo, nomás porque no podemos meter chelas ni cacahuates, pero se va a poner bien rico esto. Y mezcalito apenas porque está rico el clima. Y también quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Osvaldo Roberto Ríos Medrano, de la Facultad de Contaduría y Administración de la máxima casa de estudios, pero también un gran experto precisamente en las áreas de comunicación, docente precisamente ahí en la FECA. Mi querido Osvaldo, un gusto tenerte. Edgar, Saúl, un placer como esta vez conocernos, pero que es un tema fundamental, pues seguramente lo vamos a disfrutar mucho. Así es, absolutamente, pero fíjense, antes de esto cualquiera dirá, oye, pero, híjole, como que a veces no encuentro autónoma, universidad, academia con redes sociales, ¿no? Y yo nada más pongo sobre la mesa, hay que recordar que muchas de las redes sociales, empezando por Facebook, arrancaron desde la academia. Digo, el caso de Mark Zuckerberg, que arranca desde la universidad y de ahí nos vamos de largo. Pero bueno, sí me gustaría que también contextualizáramos un poquito, Osvaldo, me gustaría arrancar un poquito de lo que han sido tus líneas de investigación, tu trabajo, tanto fuera como dentro de la universidad, pues también orientados a estos temas de la comunicación, ¿no? Sí, bueno, en mi historia es muy política, digamos, está vinculada a una participación política muy intensa desde las juventudes, en la propia universidad, en la Facultad de Derecho, soy abogado. Después hice una maestría en el Colegio de San Luis en Administración y Política Pública y ya más tardíamente, hace unos 6 años, un doctorado en Educación en la UTAN. Y digamos que mi carrera profesional ha sido una primera parte de la juventud hasta la edad, digamos, 32 años más o menos, en el servicio público. Fui director de desarrollo político en el sexenio de Marcelo de los Santos. Participé como asesor de estrategia y prospectiva política en esa administración. Luego estuve 3 años como coordinador de asesores del Congreso en la 60ª legislatura. Y a partir de ese año que terminamos en 2012, de ahí a la fecha, digamos los últimos 12 años de mi vida, me desempeño como consultor independiente en asesoría de campañas electorales, asesoría de gobierno, asesoría legislativa, y soy docente al mismo tiempo, digo, lo alterno con la docencia. Doy clases de Sistema Político Mexicano y Ciencia Política en la licenciatura en Administración y Políticas Públicas de la Facultad de Contaduría y Administración, y digamos que eso en la parte como profesional y académica. Y en la parte, bueno, de investigación, claro, en la licenciatura hice una tesis que se llamaba Análisis crítico del cambio político en México, la formación del Partido de Estado, es decir, 1929-1936, hasta Lázaro Cárdenas. En la maestría en Colegio de San Luis hice una tesis sobre la Contraloría Social, la rendición de cuentas en la política de transparencia de los programas de combate a la pobreza. Y en el doctorado, pues una investigación sobre el empleo de herramientas cívicas para la formación de cultura política democrática en niños. Ya. Entonces, toda mi vida, la verdad, ha sido el tema político, desde el activismo, desde la academia, desde la investigación, desde la docencia, desde el trabajo profesional. Toda mi vida está vinculada a la política, entonces, claro. Y las redes sociales, porque además, pues con toda la polémica que ello implica, pues ejerzo una posición muy activa en Twitter, creo que de las más intensas en San Luis Potosí, con mucha polémica de por medio, admito antes de que digan cualquier cosa, pero como debe ser, caray. Pero eso, ¿Qué atrae? Ha sido un resumen muy ejecutivo de lo que he hecho en mi vida. No, pero digo, genial porque de alguna manera existe esta amalgama con el tema, o sea, al final del día, seamos realistas, no podemos concebir, y ya lo abordaremos en su momento a lo largo del programa, un ejercicio político sin redes sociales. Eso es. Así, no existiría, ¿no? Pero bueno. Pero la vida humana sin redes sociales casi, también, También va. La vida cotidiana, la vida cotidiana. En el día a día, ¿no? Y bueno, mi estimado Saúl, pues también desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, un poquito de lo que son tus líneas de investigación, este ejercicio que haces, pues como académico, ¿no? Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, en realidad también yo he entrado a las redes sociales más como por un accidente, ¿sabes? Porque al igual aquí que Osvaldo, también soy de Chile Mole Pozole en mi preparación académica. Claro, soy comunicólogo de profesión, pero soy maestro en historia también por el Colsan, igual que él. Fabuloso. Sí, y doctorado en historia también, pero por el Colegio de México. Y mis líneas de investigación tienen que ver mucho con la historia de género y la diversidad sexual en México. Entonces yo cuando entro a trabajar aquí como profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, lo que va pasando
pasar es que la línea de investigación es sobre historia de los medios, ¿no? Los medios tradicionales, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, bueno, te vas encontrando ya a lo largo casi de 2 años con las inquietudes de los estudiantes, ¿no? Entonces, el alumnado pues tiene características muy particulares en esta generación. Entonces son básicamente nativos digitales, y como profesor me tuve que poner al tanto y actualizar porque sus necesidades son bien específicas, ¿sabes? Claro. Lo que yo les digo en investigación, ¿no? Porque lo que yo imparto ahí con ellos justamente es proyecto y trabajo de tesis, ¿no? Que es trabajo recepcional. Uh-huh. Y lo que sale ahí, yo les digo siempre, ustedes tienen que investigar algo que les guste para que no lo sufran, ¿sí? Para que lo disfruten, para que puedan sacar algo de provecho en la investigación y sobre todo aportar algo y generar un conocimiento, ¿no? Claro. Y me encuentro que el 80% del alumnado lo que quiere es hacer algo de redes sociales, ¿no? Claro. Sea cual sea la red social. Entonces, en estos casi 2 años he titulado 3 estudiantes, perdón. Una de ellas que justamente trabajó feminismos en Facebook, ¿no? Sobre las marchas de marzo. 3 marchas, ¿no? Después, a una chica que estudió y trabajó el WhatsApp como esta herramienta de socialización durante la pandemia, ¿sí? Y fue un trabajo magnífico. Y ahorita voy a titular a mi tercero, que es sobre Twitch. Y está bien padre. Que Twitch nada más contextualizamos como que más orientados a videojuegos, ¿no? Es a que, gamers y todo eso. Es que a mí cuando me dice Twitch, pues a ver, sí, explícame qué es. Vamos a leer sobre Twitch, porque yo no sé de Twitch. Claro. Entonces ya sé que es Twitch y que no solo es videojuegos, ¿no? Que también tiene otro tipo de herramientas, genera otros contenidos y además él está haciendo la propuesta de Twitch como esta herramienta y como esta red social para la docencia. Entonces, bien interesante, ¿no? Qué bien. Te encuentras con esos temas, por eso te digo, es un poco por accidente, no eran mis líneas de investigación, me he adaptado, he tenido que estudiar sobre este tema para ponerme al nivel de ellos, ¿no? Porque uno piensa que está en otro nivel, en el Olimpo de no sé qué, y resulta que no sabemos nada sobre las juventudes, ¿no? Y sobre las necesidades de ellos y ellas. Entonces, para mí ha sido todo un reto actualizarme en redes sociales y ver qué temas y cuáles son sus inquietudes. Entonces, por ahí entré yo. No, maravilloso, y digo, de manera natural, ¿no? Es esta cuestión evolutiva hasta el investigación, el cómo también hacer llegar la ciencia, la divulgación, etcétera. Vamos, y este programa se está transmitiendo a través de Facebook Live, también para que nos hagan llegar los comentarios y todo eso. Y bueno, en este sentido, creo que más allá quiero desmenuzar un poquito, irnos un poquito a las bases, pero ¿de qué manera, o sea, en qué momento cambió nuestra sociedad para saber en el punto en el que, ¿sabes qué? Es por las redes sociales. Es decir, ¿hay algún momento de inflexión, Saúl, Osvaldo, en el cual, digamos, en este momento ya se vuelve un catalizador, un factor de cambio social? La red social, porque no voy a poner a discutir toda la hora porque no nos va a dar tan interesante hasta el tema, que vamos a decir, ¿por qué son importantes? No, son importantes, pero ¿en qué momento identificamos ese punto de inflexión en el cual se hacen hasta una necesidad de vida, se hacen un producto de consumo para mucha gente, su estabilidad emocional, mental, de salud, etcétera, porque hasta suicidios ha habido por cuestiones de ciberbullying a través de las redes sociales, ¿no? ¿Ha identificado algún punto de inflexión aquí, Saúl? De en qué momento la red ya es natural en nuestra vida? Híjole, es que hablando desde la experiencia personal, pues hay muchos puntos de inflexión, ¿no? Y podemos hablar también de la experiencia académica y también de la experiencia en la cultura social y política del mundo, ¿no? Globalizadora sobre todo. Entonces, yo como académico, la primera vez que me di cuenta realmente la capacidad de una red social, y lo digo de esta forma, fue con la primavera árabe, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se gestó esta gran revolución en el norte de África? ¿Sí? En este mundo musulmán que estaba gestando varios activismos políticos. Creo que fue la primera vez que yo encontré una gran coyuntura. Claro, hay muchas, ¿no? Pero creo que a nivel mundial, la primavera árabe es un punto de quiebre muy importante.
Porque claro, digo, las redes sociales digitales funcionan, yo creo que de la misma forma que en el siglo XIX funcionaba la plaza pública, ¿no? La gran ágora, ¿no? Ajá, el ágora pública. Ajá. Sí, entonces tenemos una nueva plaza pública que además le llega a todos y a todas, ¿no? Y es bien importante, para mí fue relevantísimo eso, ¿no? Cómo se provocó un movimiento social, político, revolucionario de este tipo, ¿sí? A nivel mundial. Claro. Entonces, podemos hablar como de muchas experiencias. Para mí personalmente, desde la academia y desde lo que vivimos en este mundo globalizado, esta es una de las más importantes. Claro, claro, perfecto. Mi Osvaldo, también sí, fíjate que ¿qué partes? Sí, yo coincido, o sea, depende desde dónde nos paremos para responder la pregunta, pero si me pudiera atrever a dar un señero más general, así que pueda, digamos, ubicarse como algo que transformó más que los ámbitos, la forma de comunicación digital, digamos, la irrupción. Yo ubicaría la primera década del siglo XXI en este momento, cuando el internet se democratiza, o sea, cuando se socializa sí, claro. a partir de los móviles, ¿no? O sea, cuando ya deja de ser, porque seguramente Saúl le tocó, Edgar te tocó, a mí me tocó, tener internet cuando llegas a tu casa, si es que eras de los medio con condiciones económicas, o en el cibercafé, rentando tu hora y tu equipo, porque muy pocos teníamos equipo y muchos menos teníamos internet. Pero empieza un proceso, digamos, de accesibilidad universal del internet y del smartphone en la primera década del siglo XXI, donde irrumpe en la vida cotidiana. O sea, ya todo mundo estamos conectados 24 horas al día y el equipo está en la palma de la mano, ya no está en un lugar externo, ni está fuera de tu vivienda, etcétera. Ahí yo creo que marca una disrupción completamente, porque incluso los medios de comunicación, decía Saúl, tradicionales, es decir, radio, televisión, periódicos, etcétera, ellos fueron principalmente digamos, atravesados por esta irrupción. Los periódicos impresos están en peligro de extinción, ya son muy pocos, porque ahora todo el mundo está permanentemente informado a través de scrolleando. Sí, claro. Las páginas de los medios, pero sobre todo las páginas de redes sociales de los medios tradicionales. Exacto. O sea, el medio ya tiene vida porque tiene red social, no al revés, ¿no? Yo les explicaba siempre esto, que mi experiencia en la participación política era, la nota informativa ocurría en la realidad y la recogían los medios y luego la platicábamos en redes. Hoy ocurre en las redes, esa es la nota, lo que pasa en las redes, lo recogen los medios tradicionales y lo comenta la sociedad. O sea, se subvirtió el paradigma, ¿no? Sí, claro. Increíble, exactamente. Bueno, y nomás para hacer realidad de esto de la primavera árabe, claro, por supuesto que esa es la primera, yo también la afirmo, sí, y también creo que hay otro momento de desdoble con la elección de Obama. ¿De Obama? Porque eso ya te marca el uso inferenciado de las redes sociales, con cierta intencionalidad política profesionalizante para las campañas, ¿no? Claro. Y en México 218, o sea, 218 yo creo que AMLO. Es el fenómeno AMLO, es un fenómeno de redes sociales, y esta de 224 ya es una campaña totalmente digital. O sea, yo creo que aquí tendremos que explicar mucho de las cosas que pasaron por lo que pasó en las redes sociales, más que por lo que pasó en las campañas o pasó en las discursivas de las campañas en los medios tradicionales. Y en los tres ámbitos de gobierno, al final del día es claro, estatal, órdenes, federal. Los tres órdenes. Y bueno, también de la mano de esto, algo que también, una experiencia que me parece muy interesante, cuando recorríamos los municipios llevando talleres de divulgación científica y de Coposit, podíamos decir de que, híjoles, que no tienen agua y no hay comida y hay muchas carencias, pero me llamaba la atención que llegamos a una preparatoria claro. Y los chavos con su smartphone y decías, oye, pero hasta los más nuevos, para internet, claro. Y se ponían allá fuera del cibercafé, porque también entender que la cuestión de ruralidad o zonas semiurbanas, pues también no vamos a decir que todo mundo tiene su computadora y su tableta y su iPad en casa, pero sí un teléfono móvil. Sí hay una cobertura muy interesante que dices, no habrá agua, pero sí hay celulares. Claro. ¿Sí? ¿Cómo estamos parados un poquito en cuanto al mapeo de lo que tenemos identificado en México, en San Luis Potosí, en el mundo? Vamos rapidísimo, nada más a un corte. Estamos platicando precisamente del impacto de las redes sociales, todo el tema de psicología, de la publicidad, pero el impacto que tiene en usted, en su vida, todos los días, y de la manera en la que estamos ya hiperconectados. No se vaya, estamos empezando apenas La Voz de los Expertos. No se vaya.
No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:16 minutos. La temperatura 32 grados 7 décimas. La humedad 16%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La Secretaría de Marina, además de ejercer el poder marítimo nacional, proteger los intereses marítimos e impulsar el desarrollo económico del país, trabaja con las administraciones del Sistema Portuario Nacional, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Turística Integral Islas Marías, el Grupo Aeroportuario y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Porque la Secretaría de Marina somos todas y todos. Gobierno de México. ¿Te gustaría que platiquemos de lo que está pasando en San Luis, en nuestro México, y cómo podemos mejorarlo en colectivo? Te invito a que nos acompañen los miércoles de caminata con tu amigo Mau Purata, de 1 a 2 de la tarde, por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos, platicando sobre el impacto de las redes sociales. Y bueno, dejaba yo esta pregunta, Saúl Osvaldo, sobre dónde estamos parados. Yo decía, bueno, hay lugares remotos en los que ves a los chamacos, a los niños, a las niñas con su celular. Y de repente dices, pero no hay agua y andan con los zapatos rotos, pero traen su smartphone. ¿Cómo estamos parados un poquito en el entorno mundial, mexicano y potosino en cuanto a la cobertura y también a la accesibilidad tecnológica, ¿no? Más o menos de que se pudieran comentar. Bueno, hoy día la estadística te dice que prácticamente más del 90% de la gente en México tiene acceso a un móvil. Ya. No todos tienen accesibilidad permanente a internet, pero en algún momento del día la tienen. Pero ya 80% la tiene permanentemente. O sea, sí, mayoritariamente la gente puede conectarse en algún momento del día al internet. O sea, eso marca, me parece, un antes y un después en términos de la comunicación y también de la incidencia política, porque tú dices, oye, tú podrías llevar programas de divulgación de Coposida a los municipios, pensando, voy a decirles que a partir de nuestro diagnóstico de problematización de asuntos públicos, consideramos que esto es lo que puede ayudar a la comunidad a resolver ciertas problemáticas sociales, tal, ¿no? Bueno, eso es lo que te dice el mapeo científicamente modelado, pero lo hemos visto mil veces. Lo que te dice la gente, o lo que la gente quiere, no necesariamente son prioridades de la agenda pública. Porque por supuesto. Yo que estudié política pública nos pasaba. ¿Sí? Decías, íbamos a hacer una intervención organizacional o de política pública en una localidad, y nos parecía evidente que necesitaban recuperar espacios públicos para tener mayor integración familiar. Nos parecía a nosotros, ¿no? Como estudiosos de política pública. Y la gente votaba en una reunión y decían, no, queremos una capilla. Esa es la prioridad de nuestra comunidad. Aquí no vengan a otra. Ajá. ¿Y ahora? Sí. Ha mutado, ¿no? De ahora quizá ya no tenga que ver tanto con eso, sino con que tener conectividad en la plaza pública o tener internet gratuito para los jóvenes, promesas de campaña, justamente. Programa de gobierno, claro. O sea, son programas de gobierno y promesas de campaña. Internet para todos y todas. Exacto. Internet en la plaza pública, ¿no? Internet en estos espacios públicos. Perdón que te interrumpa. No, sí. Sí, y lo proponen todos, ¿no? Ajá, todo el mundo lo propone. Y yo, por ejemplo, quisiera hablar de dos asuntos así como rápidamente, ¿no?
Y quisiera relacionarlo también con mis estudiantes, porque como les dije al principio, creo que de ellos y ellas ahorita es donde más estoy aprendiendo sobre todo el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos de investigación que está llevando a cabo una alumna, que ahí la lleva, ¿no? Entonces, ella al principio, y fíjate cómo es esto, al principio quería hacer un producto de investigación que fuera la construcción de la imagen pública política de Samuel en Nuevo León. Y nos quedamos reflexionando y le digo, oye, pero ¿será de Samuel o de Mariana? Con Mariana, es claro, Ajá. claro. Sí, como influencer, ¿no? Detrás. Sí, o sea, ¿quién está detrás de Samuel? Está Mariana, perdón. Entonces, Sí, no, claro. no hay que darle de vuelta a la tuerca. ¿Quién construyó, sí, a partir de redes sociales, la imagen de este personaje? Ella. Perdón, pero así fue. Claro. ¿No? Y con estos elementos iconográficos que ahora tienen, que después adoptaron el partido político, ¿no? Que no hablaremos más de eso, pero sí, o sea, hay que ver qué está detrás de eso, ¿no? Y cómo estamos parados ahora sí desde la política. La otra cosa que les pregunto yo también, ahora que también te quedas pensando en esto, les digo, chicos, ¿cómo se enamoran? Claro. ¿Cómo se enamoran? Platíquenme. Insta y WhatsApp, ¿no? No quiero. ¿Por dónde, no? ¿Por dónde? Insta, O sea, red más bien. Insta y WhatsApp, ¿no? ¿Qué te dicen? No, el Tinder es muy millennial y más, ¿no? Sí, Ellos son... No, el Facebook es para chavorrucos. Ese, claro. Entonces eso yo no lo uso, no dicen, ¿no? Exacto. Pero entonces empiezan a explicar todas las dinámicas del enamoramiento y cómo el enamoramiento y las emociones se expresan a través de estas cosas que llaman reacciones, ¿no? Así es, claro. Ajá, y entonces... a la vez podemos medir las reacciones, ¿sí? Tienen métricas y podemos hacer análisis valiosos sobre esas redes sociales, sobre el amor. Yo les digo, a ver, aquí todo se puede analizar. Claro. ¿Cómo le damos legitimidad científica para que esto sea un buen análisis? Un emoticón. Ajá, a un emoticón. Exacto. Y a un grupo de reacciones de cómo ustedes Exacto. o cómo tú te enamoraste de tu actual pareja. Ajá. ¿Sí? Y es interesantísimo cómo hasta nuestras relaciones sociales interpersonales, sí, por lo menos para esta generación, sí, yo no sé ustedes cómo se enamoraron, pero... No, pues una idea de las cartas, ¿te claro, acuerdas? Claro. Los cartas. Chismógrafo, ¿eh? No, pues sí, por el chismógrafo en la secundaria, ¿no? A ver si le gustabas a alguien. El Facebook de la prehistoria. El Facebook de los picapiedras. De los picapiedras, sí. Y entonces creo que cuando iniciabas el programa... decías algo muy cierto, no hay espacio de la vida social en general que en las redes sociales ya no estén, ¿sí? Tiene un impacto en todos los ámbitos, o sea, no hay uno que yo crea que no lo puede tener, en cualquiera que se nos pueda ocurrir. Y fíjate, algo interesantísimo, de alguna manera también las redes sociales, ahorita que hablabas de las reacciones, le dieron voz a aquellos que no tenían voz, bueno, de manera general, pero hasta el más introvertido tenía esa capacidad de externar aquello que traía guardado, ¿no? Hasta elementos también de cuestiones ideológicas, más allá de lo político, pues las cuestiones religiosas, precisamente, y las cuestiones también de pensamientos, bueno, como nunca yo he visto detractor de las cuestiones de pseudociencias, es decir, bueno, el tema de terraplanistas. Ah, claro. Lo estoy viendo más fuerte que antes cuando hay más evidencia científica de todo, ¿no? Pero si te das cuenta de una cosa, digo, más allá de los terraplanistas, y odio, cuestiones de religión y fe, creo que si nos vamos al origen de lo que es una red social, ¿no? Justamente lo que implica es que un grupo de personas con ciertos intereses particulares y afinidades se reúnan para socializar ese interés. Así es. ¿No? Exacto. Y ese interés se ve reflejado justamente en estas redes sociales, ¿no? Y cada red social tiene su propio perfil, códigos y sus lenguajes. Sus discursos, Sí. tanto textuales como visuales, ¿sí? O sea, tiene sus propios códigos y la gente se va a reunir. Por eso es una red social si nos remitimos al origen casi sociológico, antropológico de lo que esto significa. Sí, ¿no? como una red en el estricto de círculo virtuoso, ¿no? Para compartir afinidades, intereses, propósitos, lenguajes comunes. Pero también, y algo que alerta a Saúl, y creo que es bien importante también resolver, es que así como se generan esos espacios para compartir, se generan intencionadamente desde afuera, o pueden generarse infodemias, ¿no? O sea, infodemias, o ¿Qué entendemos por infodemia, bueno, mi querido? Para la banda. La propagación intencional y sesgada de una mentira que se hace pasar como verdad. Porque puede tener algunos elementos de veracidad, ¿no? Acaban de matar a Noam Chomsky. Claro. No está muerto. No está muerto. No lo han confirmado. O sea, pero se genera una cadena
Ya todo el mundo puso sus condolencias, claro. Sí, porque, bueno, también le pasó a este, ¿cómo se llama? Cantante de Y se marchó, de José Perales, ¿no? Ajá, José Luis Perales, ¿no? A varios han matado ¿no? en redes sociales. Bueno, pero fíjate, la verdad la otra es que también cada red social, cuando tiene sus códigos, pues tiene sus sesgos. Claro. Y por ejemplo, tú veías la elección 2024 en Twitter y el resultado tú aventurarías que iba a ser otro. Si te quedabas con lo que pasaba en Twitter. Exacto. Pero te movías a Facebook y decías, no va a pasar eso, va a pasar otra cosa. A ver, no quiero decir, ¿va? Pero en Instagram la ganadora era otro. Si te ibas por los contenidos de Instagram y TikTok, el más fuerte era otro. Si ibas a Twitter, la más fuerte era otra. Y te ibas a Facebook y la más fuerte era otra. ¿De qué dependía? Pues que cada red social tiene sus propios algoritmos, contenidos, códigos y públicos. Entonces, los públicos tendemos a ir a buscar aquello que nos es afín. Por eso a veces es importante también romper esas, digamos, cegueras que pueden ser de taller o pueden ser también, pues, falacias de pensamiento donde tú crees que estás percibiendo una realidad porque le llamaban hace poco efecto eco, que tú hablas con personas que te repiten lo mismo que tú crees. Y entonces así construyes una idea de que hay una verdad generalizada, de que la gente cree lo que tú dices porque tú hablas con las mismas personas y todas están reciclando el mismo mensaje. Pero basta que rompas un poco ese estereotipo comunicativo y entonces te inmersas en una realidad real o otras realidades reales y ahí está el diálogo, ¿no? Yo creo que también hay que romper un poco esta idea de que todo lo que digan las redes es verdad, ¿no? Porque ¿no? Es peligrosísimo, ¿no? Dijiste percepción de la realidad y lo rescato, te robas palabras, porque al final del día, cuando hablamos de difusión y divulgación científica no queremos que toda la gente se haga científico o científica, no. Queremos que la gente actúe con juicio crítico de lo que se le presenta. Es decir, no porque en un video de WhatsApp y dice en la pleca, doctor fulano de tal, University of, y que te dice, échate unos buchezotes de petróleo con gasolina y cloro para el COVID. Claro. Lo vas a creer. Entonces, ese es el gran riesgo, es decir, tenemos que meter a la gente que sigue, que por más que es bombardeo de información, es crítico, juicio crítico, eres tú, ponle pausa ahí. Yo quisiera abordar algo también, Saúl Osvaldo, un elemento fundamental también que impactó sobre todo en la pandemia, la cuestión de la educación. Claro. Los tres somos docentes y al final del día, ahorita que por ejemplo habías mencionado TikTok, híjole, este gran reto, ¿qué implicó, por ejemplo, para ustedes también el común denominador de estar en una docencia remota, no diseñada, no planeada, no estructurada, que le echamos todos muchas ganas, no quiere decir que haya sido efectivo y mucho menos eficiente, pero ¿de qué manera impactó también en esa dinámica en el plano educacional, en el plano de la formación? Porque hasta se convierte en una idea que tú mismo dices, se empieza a multiplicar y dices, los ingenieros del COVID. Yo no me voy a subir a su carro, no me voy a subir a su avión, porque son los médicos del COVID, yo mejor no me opero, ¿no? ¿Cuál fue este contexto de lo vivido para ti, Saúl, desde el punto de vista académico, educativo, cómo influyeron las redes sociales en decir, pues los tenía en el Facebook ahí mientras yo estaba hablándole a la pantalla, ¿no? Es que en realidad, volvemos a hablar desde el asunto personal, ¿sí? Cómo nosotros recibimos, yo como profesor, cómo recibí la pandemia y cómo me enfrenté a eso, porque no todos y todas tenemos las mismas herramientas para enfrentarnos, porque además no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando, ¿no? Porque nada era certero y no se sabía absolutamente nada o no había la información suficiente del COVID, ¿no? En este caso. Te enfrentas de una manera con las herramientas que tienes a la mano, ¿sí? Entonces, la universidad, en aquel momento yo estaba en Ciencias Sociales y Humanidades, solo nos proveyó de, pues, una plataforma que es Teams. Entonces hay que dar la clase, ¿no? Den la clase. ¿Cómo damos la clase? Entonces fue nuestra propia iniciativa la que yo no agarré Teams, lo tengo que confesar al principio, me metí a Google Meet, etcétera, hacía mis reuniones ahí, me estaba funcionando muy bien, pero después Meet empezó a cobrar, y dije, no, me voy a ir a Teams, Zoom, lo etcétera. que me da la universidad, lo que me da la universidad, ¿no? Y así entonces empezamos a explorar esas herramientas, ¿sí? Y es una cosa que jamás creímos que iba a pasar, ¿no? Cómo enfrentarnos y cómo ser docentes desde una pantalla, ¿sí?
Pero esto no era nada nuevo, porque las universidades ya lo estaban haciendo, ¿sí? Solo que estamos en el ámbito público, y en un ámbito público estatal y federal, que no teníamos esas herramientas. Perdón, otras universidades privadas en México, no se diga Estados Unidos, Europa, ya hacían esto desde hace muchos... Con pandemia o sin pandemia. Con pandemia o sin pandemia. Déjenme ir rapidísimo a un corte, mis estimados. Híjole, estamos platicando y este arroz ya se está cociendo. De verdad, no se vaya, no se despegue, porque estamos platicando con el doctor Saúl Iván Hernández Juárez y el doctor Osvaldo Roberto Ríos Medrano, especialistas bien adscritos a la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No se vaya, seguimos platicando sobre el impacto de las redes sociales, que ya se viene el tema de lo político y las redes sociales. No se vaya. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:32. La temperatura 32 grados 7 décimas. La humedad 16%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. Toma agua. Toma agua es lo que le digo a mis niños cuando me dicen que les duele la cabeza o el estómago. Y algunas veces cuando me dicen tengo hambre y sé que acaban de comer. Aunque en la actualidad existe una predilección por las bebidas artificiales, el consumo de agua diario sigue siendo una de las primeras recomendaciones de los expertos para poder llevar una vida sana. Diariamente, nuestro cuerpo realiza un sinnúmero de procesos en los que se pierde agua. Por eso es necesario tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día. Si haces esto, ayudarás a tu digestión, controlarás tu peso, aumentarás tus niveles de energía, tendrás una piel saludable y ayudarás a mantener limpios tus intestinos y riñones, favoreciendo un correcto proceso digestivo y previniendo así muchas enfermedades. Así que si quieres mejorar tus hábitos, toma agua. Ideas por Mane, en modo natural. Sígueme en Instagram, ManeDLM, y en Facebook, Ideas de Alimentación. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos. Y bueno, interesantísimo y rico, diría yo, en esta tarde calurosa de San Luis Potosí. Saludando a todos los que nos escuchan a través del Facebook Live en el Magnética en el 101.3 de FM. Y bueno, mi querido Osvaldo, pues yo creo que tenemos que entrar en materia, porque si no, no nos va a dar la vida. La relación, y yo lo voy a llamar mejor, el matrimonio, política, redes sociales. Digo, claro. Ya por ahí mencionaban el tema de Obama, ya por ahí se mencionaba el tema Trump. Dijiste algo muy puntual para nuestro país, 2018. Sí. Contextualízanos un poquito de qué manera ha venido insertándose o evolucionando el papel de las redes sociales hasta el punto en que dijiste, las votaciones de este año fueron digitales. Sí, ¿no? Las benditas redes sociales, dijo el clásico. Pero sí, la verdad es que no sé si benditas o no, porque depende también de la posición luego del político. El político, cuando busca ganar adeptos y busca que le conozcan en la campaña, benditas redes sociales. Cuando está en el gobierno, esa ecuación cambia, porque entonces las redes sociales se vuelven una exigencia de que se cumplan los compromisos que se hicieron en campaña, y a veces a los políticos ya no les gustan tanto las redes sociales cuando están en el ejercicio del poder, porque la relación política redes ha cambiado. Yo creo que pasó y nos sorprendió un poco, así como la pandemia, el fenómeno acelerado de digitalización de la política. Yo creo que esto iba para más largo, pero la pandemia lo aceleró fulminantemente. Potencialmente. Lo potenció a un nivel extraordinario. Yo creo que los medios
también lo sufrieron. O sea, quizá estaban esperando sus transiciones un poco más lentas a lo digital y la pandemia los hizo eclosión el tema, ¿no? Claro. Porque ya estaban ellos inmersos, pero se aceleró. ¿En qué medida pasó esto? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Si nos remontamos a cómo se fue construyendo el mensaje político, yo diría un mensaje tradicional antiguo de la palabra, donde importa el discurso. Segundo momento, Homo Videns, Giovanni Sartori, los 80s, 90s, donde importa la imagen, importa cómo pintas a cuadro, importa, ¿no? El debate Kennedy-Nixon, etcétera. Y luego este momento donde lo que importa es la capacidad de capturar a las audiencias digitales en tus contenidos. Y entonces los políticos han entrado en una suerte como de, no sé si llamarlo, de banalización del mensaje político, donde más que el fondo de lo que dicen importa la capacidad de atraer públicos. Pero como el fenómeno Mariana, pero ¿no? ¿te das cuenta que es la misma premisa? Sí, claro. Solo cambia el medio. Sí, el medio cambia. Y el alcance. Es correcto. Sí, porque ahora lo que, digamos, por la palabra, la imagen y ahora pues no sé, cómo llamarle a esta capacidad de atracción de los públicos que tiene que ver con una mezcla de muchas cosas, desde el político que es capaz de decir cosas inteligentes y eso hace que la gente lo busque. Claro, porque los hay. Porque también hay. Los hay. Y el que se quita la camisa y mueve la barriga y también dice, pues búsquenme por eso. Y hay gente que lo ve. Claro. Los contenidos ahora me parece que apuestan por la masificación del alcance, pero las estrategias han venido a revolucionar todo. Porque yo creo que hay poblaciones donde el nivel de exigencia para el mensaje político es más alto, otras quizá lo exigen menos, y el político a partir de ahí crea sus nichos, ¿no? Donde puede ser más populista, donde puede ser más profesional, donde puede ser más comunicaciones más personalizadas o más personales de su vida íntima, pero lo ha revolucionado todo. Y yo te diría algo que creo convencidamente a partir de esta elección 2024. Si algo nos va a dejar de reflexión es que lo que esperábamos que pasara el 2 de junio no pasó ni para los que pensaban que iban a ganar. Ya. O sea, fue un escenario que ni siquiera el que pensaba que iba a ganar y ganó, que sería de esa manera. Y eso tiene que ver, porque me parece que leímos que lo que pasaba en redes era la realidad, exacto, y atrás de las redes, o más allá de las redes, había una realidad que las redes no estaban registrando, que se volcó en el resultado electoral. Claro. Y ahí viene la moraleja y la señal para analistas políticos de oposición o del oficialismo tal, que o sea, las redes sociales son muy importantes, claro, pero no son todo. Exacto. Al final del día quedó fuera de la Matrix eso se determinó. Ahora, mi querido Saúl, también de alguna manera yo quisiera ahondar en esta parte del discurso que de alguna manera impacta socialmente en los aspectos, por ejemplo, de deshumanización. ¿A qué me refiero? Que anteriormente cuando teníamos una Secretaría de Gobernación con el negro Durazo y decías, esto sí pasa, esto no pasa, esto sí pasa, hoy en día de alguna manera hasta los jóvenes de manera natural lo atropellaron. Lo balearon. Desafortunadamente se cayeron. Esta gran tragedia que vivimos en San Luis Potosí hace unos días. Sí. Y que de alguna manera va impactando también en la cosmovisión. Como que te normaliza la tragedia. Que te normaliza. De alguna manera desde la academia también, alguna cuestión de regulación. Yo entiendo que si hay un sinfín de políticas que luego te pone Facebook que te banea, pero dices, te prohíbe unas cosas que creo que quizá no podían ser tan graves y otras abierto a todo el público, ¿no? Simplemente el asunto de los hombres y las mujeres, ¿no? Porque un hombre sí puede aparecer sin la playera y con el pecho descubierto y una mujer no puede aparecer en bikini, ¿no? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es esa política de lo que es desnudez o no, de lo que es el pudor o no, ¿no? O sea, ¿qué se debe mostrar? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, ahorita lo que decía Osvaldo me parece muy importante porque creo que, no sé, recuerden la alarma, ¿no? La alarma que nos mostraba, que era explícito todo lo que ahí se enseñaba y el discurso era bastante despectivo sobre ciertos grupos, ¿no? Exacto. Y ahora no los llamamos marginales, pero ciertos grupos que estaban ahí, que estaban representados.
el discurso yo creo que se sigue construyendo de la misma forma, con la misma tragedia, con el mismo horror, ¿sí? Y lo normalizábamos y naturalizábamos, ¿sí? Desde la alarma, desde la versión tabloide de esa revista. Así es. Y creo que el mensaje es el mismo, se construye de distinta forma, ¿sí? Lo que está cambiando solo es el medio y cómo va teniendo este alcance y cómo a su vez se sigue naturalizando esta tragedia. O las tragedias, o el horror, o el drama del feminicidio, ¿sí? El asunto de esto es que en redes sociales se puede expresar cualquier cosa, ¿no? Sí, y literal. se puede abiertamente. Literal. Esa es una de las cosas que no se ha analizado, ¿no? En este sentido. Yo, políticamente hablando, ¿no? Volviendo al asunto de mis alumnos, también hay una investigación, hay una propuesta, por ejemplo, hablando ya de política y redes sociales, de una chica que decía, bueno, ¿por qué el gobernador del estado es tan popular? Le digo, vamos a preguntarnos eso, ¿popular en dónde? ¿Popular entre quiénes? Así es. ¿Popular en qué realidad? ¿No? A ver cómo construye este discurso. O sea, discursivamente es un discurso paternalista, perdón, Sí. ¿no? Y lo empezamos a analizar. Es paternalismo, somos sus ahijados y ahijadas. Ajá. ¿Sí? Pero inmersos en las Ajá. redes de ellos, de los En las jóvenes, redes, ¿no? En las redes de ellos, porque Sí. en TikTok, y ahorita paso a ese tema que también quisiera como decir alguna cosa. ¿Cómo construye lo visual? ¿Sí? Esta cosa del charro, de lo mexicano, de la familia, de lo familiar, y cómo también volvemos al modelo tradicional de los medios tradicionales, ¿no? En reality show, por ejemplo, ¿cómo se refleja un reality ahora en redes sociales? ¿Qué hacen los políticos y qué hicieron en esta campaña? Es ¿Sí? un reality. Voy a hacer un live. ¿Qué es un live? Sí, claro. Ajá. ¿Qué desayuno? ¿Cómo desayuno? Sí. ¿Cómo me arreglo para ir a salir a luchar por ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Cómo gordas como ustedes? Me senté en la del refresco, en la silla. Sí, esta claro. del refresco. Oigan, me estoy echando una gordita ahorita, mira qué rico chicharrón. Después voy a seguir visitando su colonia. Es un reality, perdón. Sí, claro. Volvemos a los formatos, sí, y volvemos ahora a las redes sociales. ¿Cómo están construyendo? Sí, el propio gobernador lo hace. Y cualquier infinidad de políticos. A mí esta elección justamente me llamó la atención por eso. ¿Sí? Porque se volvió también en reality, en TikTok, ¿sí? O en los lives de Instagram de los políticos, ¿sí? Claro. Hombres y mujeres. Entonces también hay que ver que no estamos descubriendo el hilo nuevo de cómo se comunican y cómo crean sus discursos. Más bien tenemos que ver el medio, cómo nos está atravesando y cómo está llegando hasta nosotros. ¿Sí? Porque claro, si hablamos de cultura de la cancelación, si hablamos de otros temas, el asunto de la viralidad, por ejemplo, tendríamos que meternos, bueno, son otros temas que se cuecen aparte dentro de ese medio que es una red social, TikTok, Facebook o Twitter. ¿Cómo analizábamos para la televisión? ¿Cómo analizábamos para el radio en su momento? Lo seguimos analizando porque, perdón, es el único medio tradicional que sigue vigente. Sí, la radio. En cualquiera de los ámbitos. Que decían que se iba a morir en algún momento, al contrario. Al contrario. Porque no lo han sustituido, ¿eh? No, para nada. Digo, los space de Twitter, no, ni el podcast, ni el space de Twitter, ¿eh? ¿No? Yo creo que tiene este alcance y esta posibilidad de comunicar a diferentes generaciones. La radio hace eso. Claro, ¿no? Y Kido, de alguna manera, yo le quiero ganar un poquito al corte, el ver también algún elemento de impacto cortoplacista, y digo, también su opinión al respecto. De alguna manera, hoy en día el niño se aventó 5 horas en la escuela, se echó 2 TikToks en la tarde, y le entendió más a los 2 TikToks de la tarde con el profe de mate, que las 5 horas de la escuela. Aquí también la pregunta es si esto de qué manera también va a impactar a determinado plazo en ahondar más, es decir, en la profundidad del conocimiento y también hasta de la formación de los ciudadanos. Ya no hablo de la comunidad estudiantil, sino de la sociedad en sí, de decir, híjole, ¿qué tanto está impactando también el que con que lo que haya escuchado yo en 10 segundos ya me siento informado, ¿no? Solo que la escuela no solo es información, también es formación. Es formación. Y eso no lo pueden sustituir las redes Es como sociales. lo que yo dije en algún momento que le decía, tuve una hija en pandemia de kinder, y dije, perdón, el peor idea que puedo hacer es en línea un kinder, perdón, es la formación física, psicomotriz. Dije,
mejor. Y efectivamente, no se acuerda que hizo el kinder, porque le tocó en pandemia. Pero bueno, vámonos al último corte rapidísimo que tenemos aquí en La Voz de los Expertos. Estamos platicando con el doctor Osvaldo y el doctor Saúl de la máxima casa de estudios, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No se vaya, regresamos para el último segmento. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:46. La temperatura 32 grados, 7 décimas. La humedad 16%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos entrando a la recta final de La Voz de los Expertos y bueno, yo quisiera ahondar un poquito más. Tú mencionaste algo precisamente, Osvaldo, de la parte de que efectivamente la escuela es formativa, pero también qué impacto han tenido las redes sociales en aras de tratar de comunicar, que se ha convertido en una verdadera industria. Ya hablaremos, trataré de abordar también esta parte en el último segmento de lo que representa económicamente las redes sociales, o sea, la mega industria, la macroindustria que pone a temblar a farmacéuticas, a acereras, a industrias automotrices, es decir, aquellas que consideramos las más grandes del planeta, como una idea, como intangibles, como ceros y unos, dan la vuelta a la economía para que sea a través de redes sociales. Pero bueno, sí me gustaría que pudiéramos también abordar esta parte, ¿no? El cortoplacismo de la información ante este impacto que tienen las redes sociales, ¿no? Sí, yo creo que muchas de las grandes fortunas que se han construido en el siglo XXI ya, tiene que ver justamente con la creación de redes sociales, ¿no? Yeah. Facebook, Instagram, del mismo dueño, pero también, por ejemplo, ahora ve WhatsApp, que es el mismo, y son de las masivas, digamos, son las tres que más se ven. Pero yo te diría de la otra que me parece bien interesante, Twitter. O sea, Elon Musk, ¿por qué tuvo tanto interés en controlar, en adquirir esa red? O sea, le elevaron los precios, le pusieron 1000 obstáculos e insistía, y no solamente la compró, la transformó, modificó las reglas, lo hizo una zona libre, quitó todas las restricciones que había, porque era una red mucho más cuidada, y la volvió un espacio abierto. Y su amenaza es que X la va a convertir en la super red de muestra para donde va a concentrar todo. Capacidades de pago, transmisiones, video, medios de todo, multiplataforma. Que tú al tener una cuenta de X vas a tener accesibilidad a muchas más cosas que solamente una red para comunicarte. Y bueno, muchos decíamos, ¿de verdad será un buen negocio para él tener esta capacidad de control de la red? Claro, porque quizá no solo sea lo que le permite obtener como utilidad económica X a Elon Musk, sino su propio aparato de propaganda para sus demás empresas, ¿no? Claro. Incluyendo Tesla, por supuesto. O sea, es un SpaceX, buen negocio. O sea, a donde voy es que tienes razón. Las redes sociales tendemos a analizarlas desde la academia o desde la política por la capacidad de transformación del discurso o de la realidad social. Pero también quizá perdemos de vista que son un gran instrumento de transformación económica. O sea, que las relaciones de poder económico en el mundo se han modificado por las redes sociales, y que otras decisiones que toman los actores públicos están condicionadas por los movimientos económicos que detonan las redes sociales. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo, qué tanto nos importa en un país como México la paridad cambiaria, ¿no? Es un tema eminentemente económico, pero que era un tema de economistas en el pasado. Y hoy día el tema del superpeso al pobre peso, al peso que cambia, ¿no? Es un tema del día a día.
Y todo mundo hablando del tema. ¿Por qué? Porque eso hacen las redes. O sea, entonces sí lo considero, y nada más como un comentario final de la pregunta de cómo pueden cambiar la manera de adquirir o procesar los contenidos educativos, yo te diría, coincido con Saúl en algo bien importante. Cuando vino la pandemia y nadie la esperábamos, todos tuvimos que echar mano de lo que teníamos para poder adaptarnos a dar clases de manera teledirigida, ¿no? Con una pantalla. En Facultad de Contaduría nos dispusieron una plataforma, ahí sí, para subir tareas, para calificar, para tal, muy buena. Pero después, ¿qué ocurrió? Que creo que la moraleja es que hay que seguir apostando por ese camino, porque es una vía de no retorno. O sea, ya no es necesario que venga una pandemia para que apostemos por modelos educativos a distancia, donde puedas tú estudiar un posgrado o un doctorado en una universidad de Italia, sin tener que ir a Italia, ¿no? Yo creo que es también una moraleja positiva que nos deja, y la negativa, yo diría, Saúl, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me ocurrió en mi escuela que era bien difícil que los adultos más grandes, digamos, los profesores más grandes, con más conocimientos que compartir, no se adaptaron y batallaron muchísimo, ¿no? Y los que se adaptaron, desafortunadamente, regresaron al modelo tradicional de educación. O sea, a mí me ha tocado, ¿sí? O sea, como tú dices, es una vuelta ya sin retorno. O sea, no podemos regresar al modelo educativo tradicional. ¿Y qué pasa conmigo, no? Personalmente, pues igual. O sea, yo me quedé con Teams, me quedé con sus herramientas. Yo ya no pido trabajos impresos. Claro, ¿para qué gastar papel, no? O sea, ¿sabes? A ver, hay una sección de tareas donde lo puedes cargar, donde puedo hacer una retroalimentación, donde bla, bla. O sea, hay una interacción, hay un chat, hay varias herramientas que se te pueden utilizar y las van a poder utilizar este alumnado que es de la educación pública, como bien lo dicen más adelante, para otros niveles educativos en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero sí hubo un regreso, yo lo vi, y fue bastante desafortunado. La otra cosa también respecto a esto es que siempre vemos desde las redes sociales también los docentes de cómo nos fue, pero cómo les fue a los alumnos. O sea, el regreso para ellos fue tremendo, regresar a algo que ya no estaban acostumbrados. 2 años de empezar una universidad, imagínate esto, no, en línea. Y que de repente les costó trabajo volver a convivir con personas que solo conocían en línea. Para mí eso fue fuertísimo porque lo estuve viendo, estados de ánimo depresivos, ansiedad, poca socialización. Muy poca socialización. Sí, entonces, vamos, esto es sintomático de otra cosa mayor a futuro. O sea, no podemos tampoco cerrar los ojos a esto, ¿no? Y bueno, y sobre el otro tema también, a mí, justamente sobre la pandemia, uno de los fenómenos más interesantes, ya hablemos a nivel local, regional, ¿no? Aquí en San Luis Potosí, ¿qué pasó? Y seguramente pasó en muchas latitudes, por lo menos de latinoamericanas, ¿no? La economía familiar, ¿cómo sobrevivió la economía familiar durante estos 2 años cuando personas fueron despedidas, sobre todo de zona industrial, que les fueron bajando sus sueldos, cosas que ya conocemos, ¿no? ¿Quién sacó adelante esta economía? Las redes sociales a partir de las mujeres, ¿sí? Y esto que empezó como algo despectivo de la neni, ¿no? De las nenis, ¿sí? exacto. Perdón, pero la neni se ha reivindicado y ahorita no recuerdo cuál es el significado, pero sacó adelante la economía familiar del potosino. Por supuesto. De familias potosinas enteras. Sí, claro. ¿Sí? Porque se dedicaron a vender a partir de redes sociales. Emprendimiento en estado puro. En un emprendimiento, sea de cualquier tipo, sí, a partir de una herramienta de Facebook se llama Marketplace. Sí, claro. ¿No? Vamos, o sea, vemos generalmente las redes sociales también como estos grandes monstruos, porque sí, claro, lo son, ¿sí? Y van a estar ahí, ¿no? Estos monstruos de 1000 cabezas. Pero, y hablamos del nivel económico y cómo es abarcativo, ¿no? Pero cómo le ofreció a estas mujeres oportunidades también para sostener a su familia. Y no estoy hablando nada más de este solo sector, ¿no? El sector de las mujeres que emprendieron negocios para salir adelante en la pandemia. Que precisamente dicen para el 2027 se va a disparar. O sea, este mercado que ya no es privativo de las mujeres, en aquel momento detonó por las mujeres, digo, habemos luego hombres en los que ahí andamos vendiendo y todo, y le andamos moviendo, y bueno, hasta los restaurantes de alguna manera claro, sobrevivieron las plataformas digitales de comida para llevar. Te estoy preparando en este momento lo que tú puedes pedir y te podemos hacer llegar. Entonces, vamos, fue transformacional hasta en otras industrias. Y se quedó para siempre, como dice Saúl, o sea, los servicios de plataforma de envío de comida ya se quedaron para siempre. Probablemente hay negocios que facturan más a través de la plataforma, lo que mandan de comidas, que lo que reciben de comensales.
Esta cosa del servicio a domicilio, perdón, pero está desapareciendo. ¿Ya? Sí, que uno hablaba del servicio a domicilio. No, mira, sí, justamente el asunto de la hospedería, por ejemplo, Así ¿no? Yo intenté hospedarme en Ciudad de México. Airbnb, ¿no? Oye, nos puedes reservar por Booking. Pero te estoy hablando. Tengo una tarjeta aquí en la mano para reservar. No. Entra, descarga Booking y ahí reservas. Tiene que ser. Sí, entonces es bastante el ver estos fenómenos a futuro. Y finalmente, el asunto de la monetización. Sí, la industria que hay detrás. Glamorización, celebritización de personajes para monetizar asuntos. Que ya vienen otros fenómenos ahí también, que también habría que son analizar. Fenómenos que han irrumpido. Ajá. Qué bueno, hasta esta tendencia, vidas. El efecto eco. Hoy en día, Educación Media Superior ha planteado la carrera técnica de influencer o la de youtuber, ¿no? En China lo hacen ya. Bueno, exactamente, todos estos cubículos, cientos de cubículos en los que están siendo influencers. Licenciatura en memes. Que de alguna manera esta industria, pues ya, las redes sociales para millones de personas es un modo de vida. Por supuesto, ¿no? claro. Un modo de vida. Hay una investigación muy buena, de hecho, de memes. Hay una investigadora en la Universidad de Coahuila, que no recuerdo. Claro. Es especialista en memes. Es que los memes son más eficaces para potenciar discurso político. Dice más claro, por supuesto. Claro. Y hay maestrías ya en comunicación digital específicamente o en manejo de redes sociales. Y hay licenciaturas en community manager. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Diplomados y demás. Ajá. La facultad ofrece estos cursos también. ¿Cómo es esa tendencia? Digo, finalmente, desde la máxima casa de estudios, el área de comunicación, ¿cuál es esta tendencia sobre todo de orientación profesional, ¿no? El comunicólogo que quiere ser como tal, siempre lo que aspira es a ser youtuber. ¿Sí? O influencer y estas cosas. Entonces, como lo vamos formando, le vamos diciendo, a ver, necesitas saber cómo generar y construir ese contenido para que lo puedas hacer en estas redes sociales y en cualquier medio de comunicación, digital o no, tradicional, o el que sea. Aquí el asunto, sí, es que tú no eres... Sí, el especial entre 1 millón o entre 100 personas que sabe cómo hacerlo naturalmente. Sí. Entonces hay que estudiar también. ¿Sí? Si te das cuenta, en redes sociales todo el mundo quiere hacer exactamente lo mismo, pero solo de esos 10, 3, ¿sí? Pueden monetizar, pueden generar ese contenido, pueden construir un mensaje que llegue al público al que piensa que le va a llegar. Sí, entonces, que buscan ser el próximo Mr. Beast. No, claro, pero... Canino. O sea, las redes sociales, en el asunto del community manager, no hay otra forma más que estudiar para saber cómo se va a construir ese mensaje y para qué red social. No lo construyes de la misma forma y no vendes de la misma forma en todas las redes sociales. Sí, son distintos los perfiles. Claro, cada red tiene su propio código y el arte es la generación del contenido, no el manejo de la red. Bueno, es importante más saber manejar una red, pero mucho más importante la construcción de contenidos. Y eso, pues, te implica años. Eso te implica un conocimiento. No, y la experiencia yo lo digo abiertamente, en caso de Coposit, llegamos al punto en decir, bueno, si quizá no hay el recurso para depositar porque hay que pagar a veces también para ampliar la cobertura, contenido patrocinado, no quiero que diga patrocinado, digo, bueno, pues si nos van a tener, ya no va a ser, deja tú por el contenido, sino por la cantidad. Entonces digo, llega un punto en que, y si no, les comparto, ha sido funcional en algún momento, que hemos llegado a 16 publicaciones por día. Y a veces podía ser repetitivo, pero llega el momento en que te das cuenta, deja tú los estadísticos, la gente que se acerca a decir, no sabía que tenías este programa, no sabía que tenías esta beca, no sabía que tenías este fideicomiso de apoyo, no sabía que podía ir a un congreso, que podía ir a una olimpiada. Ahí está. Entonces digo, la estrategia, como bien dices, tarda años y bajo el conocimiento de las estadísticas, los números y dar ese seguimiento, ¿no? Y bueno, me gustaría concluir un poquito sobre esta visión a futuro, estimados. Saúl, un poquito de lo que vendrá la visión, digo, nos queda por ahí un minutito nada más, pero de lo que esperas tú sobre todo, cómo va a transitar este tema de las redes. Híjole, es un tema... Está super open mind, pero así como que ese rayo láser, ¿no? Sí, yo creo que al igual que todos los medios yo esperaría a futuro que se reglamentara. Importante. ¿Sí? Importantísimo, que estuvieran las reglas claras sobre lo que se debe de decir y cuándo no afectar esa línea tan delgada de la libertad de expresión. Fabuloso. Como en cualquier medio. Querido Osvaldo. Híjole, quizá yo estaría en una posición un poco encontrada, yo soy más liberal y diría... Preferiría asumir los costos de una libertad que no se regula que asumir los riesgos de una regulación que podría llegar en algunos momentos a censurar
la libertad. O sea, yo creo que es el dilema, libertad versus regulación. Híjole, yo me inclinaría un poco más por la libertad que por la regulación, pero sí tiene que haber ética, porque también lo que estamos viendo tampoco es admisible, ¿no? Y de por medio una palabrita que se llama IA, ¿no? Que bueno, haremos un programa de esto, Saúl Osvaldo. Híjole, ese tema. La IA en las redes sociales, sí, que claro. es otro universo completamente ya paralelo. se usaron en campañas. Al actual, ya. ¿no? Ahí está. Entonces digo, ya los haremos, vamos a dejarlo sobre la mesa aquí, estaremos preparando este programa. Y bueno, pues sin más, mi querido Saúl, muchísimas gracias y gracias por estar ahí. Gracias, hombre, Osvaldo. gracias, Osvaldo. Un placer, Saúl, gracias. Muchísimas gracias a Lucero en los controles y bueno, gracias a usted que nos escuchó desde las distintas redes sociales y yo como siempre me despido. Mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM. XHAWT. Magnética FM.